Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje más de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Hechos, en su capítulo 3, versículo 9 al 16, donde nos dice de esta manera: y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si que por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, el crimen de la cruz. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes. Para muchos, los crímenes más terribles en la historia de la humanidad sucedió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Pero al pensar en el crimen que menciona las Sagradas Escrituras en relación al crimen de la cruz, es incomparable, mis hermanos, en lo que aquí nos presenta esta porción de la bendita palabra del Señor. Y hoy vamos a aprender un poco de la palabra del Señor en relación a este tema, sobre el crimen de la cruz. Y hay una primera verdad en los versículos 14 y versículo 15 para poder entender lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor, y nos dice de esta manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Hermanos, aprendiendo un poco sobre el crimen de la cruz, la primera verdad que nosotros podemos encontrar acá a la luz de la palabra del Señor es que fue un crimen de horror histórico. Si fue un crimen de horror histórico, los predicadores apostólicos siempre subrayaban el hecho fundamental de que la crucifixión de Cristo fue el mayor crimen terrorífico de la historia de la humanidad. Fue un crimen terrible, monstruoso, repugnante, salvaje, bestial, inhumano, violento y sangriento. Había consternación, angustia, atrocidad, brutalidad, crueldad, rechazo y espanto con odio asociado al disgusto. A Jesucristo lo hicieron sufrir físicamente, emocionalmente, de manera lenta, con una muerte de horror y atroz. Y este cuadro lo presenta Isaías en su capítulo 53, versículo 2 al versículo 9, para comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos, mis queridos hermanos, para ampliar este tema. Y nos dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 53: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, este cuadro nos ayuda para poder ampliar lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre el crimen de la cruz, y es lo que Pedro estaba explicando al pueblo de Israel para que ellos entendieran el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio. En las voces de los predicadores de la iglesia primitiva presentaban los sufrimientos de Cristo con un tono de terror y terror. Jesucristo fue el santo y el justo, a quien la humanidad debería haber bastado verlo para amarlo, pero la humanidad encendió su furia y su ira contra el autor de la vida. Y esto es lo que nos recuerda Hechos capítulo 3 y versículo 15, y nos enseña de esta manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Hermanos, estos versículos donde hoy estamos aprendiendo de la palabra del Señor nos está recordando que el crimen de la cruz fue un crimen de horror histórico. El mismo gobernador romano se dio cuenta que en la personalidad de Jesús no había nada malo, pero la crucifixión que pedían los judíos era una injusticia infragante y horrorífica. Hermanos, tenemos que reflexionar y aprender de la palabra del Señor que nos presenta esta escena, que el horror de oscuridad, de pecado en el corazón de los judíos y la humanidad escogió la libertad de un violento criminal y ejecutaron a Jesucristo en la cruz. Jesucristo había hecho más que el bien y no el mal. Por eso los primeros predicadores impactaban los corazones de sus oyentes para que reconocieran el horror y terrible crimen de la cruz. El apóstol Pedro y Juan muestra a los judíos la enormidad de horror de sus delitos cometidos contra Jesucristo. Y esto, hermano, nos debe de hacer reflexionar de que los siervos de Cristo deben de ser humildes, reconociendo esta verdad de crimen horrorífico contra el Cristo. Como siervo sufriente, por eso toda corona debe de ser puesto a los pies de Jesucristo. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos, que ninguna gloria, ninguna honra es para ningún ser humano, sino solo para nuestro Señor Jesucristo. Y este es el primer cuadro que nos enseña la palabra del Señor sobre el crimen de la cruz, que fue un crimen de horror histórico. Hermanos, aprendiendo un poco más de la bendita palabra del Señor, también quiero llevarles a otra segunda verdad. Y es que la bendita palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros otra segunda verdad. Quiero que noten lo que dice la otra parte del versículo 15 para que nosotros podamos entender, mis queridos hermanos. Y noten lo que dice la palabra del Señor: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Hermanos, pensando en esta pequeña cláusula de la palabra del Señor, podemos entender, mis queridos hermanos, otra segunda verdad: que el crimen de la cruz, mis queridos hermanos, también fue un crimen de poder histórico. Si fue un crimen de poder histórico,
Tenemos que entender, mis queridos hermanos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Nosotros, hermanos, podemos entender acá que los primeros predicadores de la iglesia primitiva hacían hincapié en el poder de la vindicación de la resurrección de Cristo. O sea, el poder de la compensación por un agravio y la rehabilitación del hombre que deposita su fe solo en Jesucristo. Los apóstoles enseñaban a la iglesia y predicaban al mundo el poder del Señor Jesucristo resucitado, del poder cristológico revelado en el Evangelio, y esto podemos recordarlo en lo que dice Romanos 1:4 y 1:16. Noten lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esto está en conexión con lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo decía: si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra predicación. Y cuando nosotros, hermanos, reflexionamos en este pasaje de la palabra del Señor, en lo que hoy estamos aprendiendo, que el crimen de la cruz fue un crimen de poder histórico, los apóstoles nunca se presentaban a sí mismos como la fuente de poder, sino como canales de Cristo, de ese poder bendito que solo emana de Él mismo. Como esclavos de Jesucristo, los apóstoles eran conscientes de sus limitaciones, pero también entendían que el Señor resucitado podía usarlos como instrumentos en sus manos, y por medio de ellos eran instrumentos de Dios que transmitían el poder del Evangelio, el poder de la resurrección. Cuando el cristiano y la iglesia piensen que el poder emana de ellos como humanos en su naturaleza, van rumbo al fracaso. Y entonces, mis queridos hermanos, tenemos que aprender de lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor, que el crimen de la cruz fue un crimen de poder histórico. Cuando el cristiano piensa en el no yo, sino Cristo en mí, lo que hay en la vida cristiana es que vive en amor, en paz y en el poder de Dios. El poder de la resurrección prueba en definitiva que la obra de Cristo era la obra de Dios Padre, y por lo tanto ningún poder humano y diabólico podía hacerlo fracasar. El poder de la resurrección deja en evidencia de que Dios ha dejado siempre testigos a través de los apóstoles y de la iglesia primitiva, para que nosotros entendamos el bendito evangelio. El poder de la resurrección deja en evidencia que los apóstoles se negaban a recibir honra y gloria porque sabían que eran hombres frágiles, débiles y pecadores. El poder de la resurrección da evidencia al mundo que puede hacer hombres íntegros, transformándoles en nuevas criaturas para honra y gloria de Dios Padre. El poder de la resurrección levanta al cojo, al menesteroso, al leproso, y nos recuerda a nosotros los humanos que somos espiritualmente pecadores. Nos da vida nueva, vida eterna y vida en abundancia espiritualmente cuando creemos en Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe solo en Jesucristo. Y esto es el segundo cuadro que nos está presentando la bendita palabra del Señor, que el crimen de la cruz fue un crimen de poder histórico, para que nosotros podamos atesorar estas verdades que nos revela la palabra del Señor en nuestros corazones. Y mis queridos hermanos, tenemos que entender que también hay otra tercera verdad que nos enseña la palabra del Señor. Y en el versículo 16, noten lo que dice la palabra del Señor. Y lo dice de esta manera: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre,
y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La tercera verdad que nosotros podemos encontrar acá, mis queridos hermanos, reflexionando en este otro versículo de la palabra del Señor y aprendiendo sobre el crimen de la cruz, la tercera verdad que podemos encontrar es que fue un crimen de defensa histórico. Hermanos, tenemos que entender lo que nos enseña la palabra del Señor, que el crimen de Jesucristo fue por defender a los desposeídos espiritualmente, fue para rectificar, fue para reafirmar, asegurar, comprobar al hombre de fe. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que por la fe en su nombre, o sea, por la fe solo en Jesucristo, fue una salvación personal espiritual antes que física. Cristo vino a defender a los desposeídos, a los ciegos, a los cojos, mancos y leprosos. Y nosotros espiritualmente teníamos estas limitaciones y solo Jesucristo salió por nuestra defensa. Le ha confirmado su nombre, el nombre del cojo. Ahora tiene un nuevo nombre y es ser hijo del Dios Altísimo. Y esto nos lo enseña Juan en su capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta gran verdad que nos enseña la palabra del Señor, mis queridos hermanos, es para que nosotros aprendamos lo que nos está enseñando en el versículo 16, que fue un crimen en defensa histórica. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que la fe que depositó este hombre en Jesucristo le ha dado completa sanidad. O sea, una sanidad integral, espiritual, física y emocionalmente, para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo y enseñando el versículo 16. En presencia de todos significa testigos oculares, palpables, presentes ante la sanidad hecha por los apóstoles Pedro y Juan. Quedaron atónitos con la boca abierta pensando que los apóstoles tenían poder. Y ellos revelan la esencia de la defensa a favor del hombre sanado físicamente, porque solo Jesucristo reafirmó los pies de este hombre cojo. Nosotros como humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos salvarnos a sí mismos. Espiritualmente, hermanos, somos desposeídos, cojos, mancos, ciegos y leprosos. Y solo Jesucristo murió por nuestra defensa. Y es lo que nos está enseñando acá, mis queridos hermanos, la bendita palabra del Señor, para que nosotros podamos entender que el crimen de la cruz fue un crimen de defensa histórica. Los primeros predicadores en el tiempo de Jesucristo siempre hacían énfasis de la defensa cristológica por los delitos y pecados del hombre que se convertían a Cristo. Tenemos a un abogado divino y perfecto que nos defiende. La redención de Jesucristo por la humanidad es prueba de su defensa indestructible, porque permanece hasta el día de hoy. Y nadie lo ha hecho fracasar históricamente. Ningún poder humano, ningún armamento humano y ningún poder espiritual maligno ha podido derrotarlo. La defensa de Cristo por los cojos desposeídos sigue obrando hasta el día de hoy para los que creen en Jesucristo, para los que depositan su fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Pedro le manda a levantarse y a caminar al cojo. La sanidad de las almas de los hombres debe ir en el nombre de Jesucristo, llamando a los pecadores incapacitados que se levanten y anden en el camino de la santidad por la fe solo en Jesucristo. Es la defensa cristológica a favor del cojo y los desposeídos. La naturaleza de nuestras almas pecaminosas nos tienen paralizados ante la presencia de Dios Padre.
Pero solo la defensa de Jesucristo por el cojo y los desposeídos nos levanta y nos restaura. Y hermanos, esto es lo que nos hace recordar Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, aprendiendo de estos versículos de la palabra del Señor para ampliar lo que nos está enseñando su bendita palabra, que el crimen de la cruz fue un crimen de defensa histórico. Hermanos, de esta manera el Señor revela su obra en defensa de los hombres de fe hasta el día de hoy. Y está como promesa para todos aquellos que quieren depositar su fe solo en Jesucristo. Pero hoy la bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos ha enseñado en estos tres cuadros, tres verdades, mis queridos hermanos, que el crimen de la cruz fue un crimen de horror histórico, pero también, mis queridos hermanos, fue un crimen de poder histórico, pero también fue un crimen de defensa histórico. Y esto es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos para esta preciosa hora, para que todo ser humano pueda depositar su fe solo en Jesucristo, pueda arrepentirse de sus delitos y pecados, de su naturaleza pecaminosa, para que Jesucristo lo perdone, para que Jesucristo lo levante, para que Jesucristo haga maravillas en su vida. Entonces, mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos ha enseñado estas tres grandes verdades: que el crimen de la cruz fue un crimen de horror histórico, que el crimen de la cruz fue un crimen de poder histórico, pero también el crimen de la cruz fue un crimen de defensa histórico para todos aquellos que hasta el día de hoy quieren depositar su fe solo en Jesucristo, para que sean sanados espiritualmente para gloria y honra de Dios Padre. Que el Señor les bendiga.